Es extraño que dos hermanos trabajen juntos. Es incluso más extraño verlos trabajar juntos en el cine y que sea un éxito. Herman y Joe Mankiewicz son una excepción a esta regla. Era el final de la Primera Guerra Mundial con sus millones de muertos. Esta primera guerra industrial permitió a la economía y a la ciencia dar un enorme salto hacia adelante, una paradoja de la humanidad. Una nueva era comenzaba, encabezada por una explosión de creatividad. Nuevos movimientos y tendencias emergieron y su punto en común era la libertad de expresión y el deseo de dejar atrás el territorio familiar del arte tradicional. Los surrealistas, Bauhaus, Jazz, Picasso, Modigliani, Mondrian, Satie, Cousteau, Man Ray e Isadora Duncan. Era el Art Deco y sus proezas arquitectónicas, el peinado de Louis Brooks, la moda de Poret y la creación del Chanel número 5. De Méliès a los expresionistas alemanes, el viejo continente era caldo de cultivo para el cine. Pero la Primera Guerra Mundial permitió a los americanos convertirse en los más importantes productores de películas del mundo en solo 3 años. Pero las películas pasaron a ser más tradicionales y esterilizadas para preservar la integridad de la familia y de los valores morales. Considerados intelectuales de Hollywood, Herman y Joseph Mankiewicz se las arreglaron para imponer un estilo y para abrirse su propio camino en la fortaleza de las películas. Desde Ciudadano Kane hasta La Huella, sus películas están clasificadas entre las más importantes de la historia del cine. El cine de aquel momento necesitaba hablar. De repente existía la obligación de decir algo. Herman Mankiewicz y su hermano pequeño Joseph Leo entendieron enseguida ese nuevo giro en los guiones y que estaba unido al arte de las palabras. Didn't you know? Of course I knew. Just slipped your mind. Find out. Only thing. What I go after, I want to go after. I don't want it to come after me. Don't get up. And please stop acting as if I were the Queen Mother. Sorry, I didn't Outside of a beehive, Margot, your behavior would hardly be considered either queenly or motherly. You're in a beehive, pal, didn't you know? We're all busy little bees, full of stings, making honey day and night. Aren't we, honey? Palabras. Eso era todo lo que teníamos cuando nací en 1897 en Pensilvania, en esa pequeña ciudad tan lejos de todo. Palabras en los libros, en los periódicos, palabras para entretenernos y para ayudarnos a aprender. Mis padres trajeron sus raíces y su cultura desde Alemania e intentaron transmitírselas a sus 3 hijos. Yo era el mayor, así que tuve que aprender antes, más rápido y por los otros 2. Pudieron distinguirse por sus conocimientos y experiencia, que eran superiores a los de la mayoría de sus compañeros americanos. Esa herencia todavía corre por mis venas y por mi mente. Pronto mi padre, que era tirano y ambicioso, nos impulsó a ir a la universidad y a perfeccionar nuestras actitudes naturales. Todos teníamos talento, sobre todo mi hermana Erna, y Joseph, mi hermano pequeño. Tras licenciarme en la Universidad de Columbia, abandoné Nueva York para hacer lo que mejor hacía, escribir. ¿Y dónde puedes escribir un folleto de diversos y variados asuntos cada día? En un periódico. Enseguida me hice un nombre y trabajé para el prestigioso New York Times. Mi pluma y mi estilo encantaron a la intelectualidad del lado este y al público en general.
Pertenecía al grupo de los pocos privilegiados que estuvo un día abierto a todos en el famoso Algonquin, al lado de Scott Fitzgerald, Faulkner y Dashiell Hammett. Fui uno de los pocos críticos que las estrellas recibieron en el camerino después de actuar. W.C. Fields se convirtió en un verdadero amigo, un compañero de borracheras y un gran apoyo en los momentos de dificultad. Louise Brooke, esa chica magnífica que no quiso trabajar para los estudios y que pagó un gran precio por ello, era tan fina y refinada como una europea. Lo demostró escribiendo varias de mis críticas cuando yo estaba demasiado borracho como para poder juntar dos palabras. Nadie lo ha sabido hasta ahora. Lo que debió atraer a la gente de mí fue mi humor y mis réplicas agudas, así como mi simpatía y mi manera de ver lo que ellos escondían dentro. Es algo que todos los Mankiewicz tenemos, un poquito de rencor. Podemos sentir lo que se esconde detrás de las cosas. Eso es algo que Joseph fue capaz de representar en la pantalla, mejor que cualquier otro director. A veces me preguntaba por qué había caído sobre nosotros esta maldición. Ver la realidad tan clara no siempre es fácil. A pesar de los 10 años de diferencia entre nosotros, Herman fue para mí como un padre ausente, una autoridad que a menudo no tomaba suficientes decisiones. Igual que él, después de unos estudios brillantes, me fui a la universidad, pero a diferencia de él tenía la media para física, lo que impidió dedicarme a mi vocación, la psiquiatría. En cuanto a la psicología, lo compensaría años después con mis películas. Para cuando finalicé mis estudios, Herman ya se había convertido en un periodista brillante y popular. Me envió a Berlín a despachar mi aprendizaje, como él dijo. Allí descubrí los recuerdos de mis antepasados. Berlín en los años 20 era un estallido de ideas para un hombre como yo. Ese sitio era un estallido de creatividad. El teatro, la pintura, el cabaret y la decadencia, y después llegaría el cine. ¡Qué invento más divertido, con esas imágenes animadas que cuentan pequeñas historias! Un día Herman me llamó por teléfono para contarme que en ese momento estaba trabajando como guionista para ese nuevo El Dorado y que haría bien si siguiese su ejemplo. Me uní a la Compañía Nacional Alemana, UFA, traduciendo los subtítulos de las películas mudas al inglés. Empecé por abajo, la única manera de ascender hasta que conseguí alcanzar la cima. Los Mankiewicz nunca hemos dudado nada. En 1929, inmediatamente después de la quiebra de Wall Street, Herman hizo que me fuese a Hollywood en contra del consejo de mi padre. Me había contratado con la Paramount. Descubrí un mundo que me fascinó y me repugnó al mismo tiempo. Vi la verdadera naturaleza humana mostrando sus caras más feas. Los complots maquiavélicos y las soluciones humillantes, el poder tirano de los productores y los abusos de los directores en busca de la gloria efímera, abandonando la esencia del cine y los valores que puede expresar y transmitir. Rumbo al final de mi vida continué preguntándome si había sido un honorable artesano del cine o simplemente la puta más vieja del edificio. En 1929, cuando la Warner estrenó la primera película hablada, El cantor de jazz, con Al Johnson, el público, siempre entusiasmado con la novedad, corrió a verla en los cines. Era el comienzo de una nueva era. Había una división entre los actores que tenían un pasado de teatro y escenarios que fueron usados para aprenderse un texto y actuar delante de un público, y las estrellas que habían sido fabricadas por los estudios mediante un gran esfuerzo publicitario. Algunos de ellos aprovecharon la ocasión para liquidar cuentas pendientes, como Louis B. Mayer, que se vengó del actor John Gilbert. Pero este nuevo tren se movía rápido y todos los estudios tenían prisa por conseguir sus billetes y no quedarse atrás de la Warner.
Pronto se pusieron a buscar escritores de diálogos, profesores de canto y de dicción, y sobre todo guionistas de verdad. Los hermanos Mankiewicz eran considerados intelectuales por Hollywood. Les inundaron a propuestas. Herman estaba trabajando con el director Todd Browning en el guión de La sangre manda, un drama psicológico sobre la tormentosa relación entre un padre y su hija. Este fue un tema recurrente para los dos hombres. Después llegó Los caballeros las prefieren rubias y después una larga colaboración con los hermanos Marx. En 1940, un hombre llegó a verle para pedirle ayuda. Su nombre era Orson Welles. La máquina infernal se ponía en marcha. Ya había oído hablar mucho sobre ese joven. Sus programas de radio le habían hecho famoso y tuvo su intervención política, escribiendo los discursos del presidente Roosevelt. Como resultado, tuvo toda mi predisposición. Acababa de firmar con la RKO, obteniendo por primera vez libertad de acción total, así como la decisión de la versión final. Algo que nunca antes había conseguido un director, pero los detalles más pequeños a veces se pierden en las películas más grandes. Esto es lo que pasó en realidad. La RKO acababa de rechazar sus primeros 2 guiones, incluyendo el colosal El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, y le sugirieron que viniera a verme. Durante mucho tiempo estuve pensando en escribir sobre William Randolph Hearst, el magnate editorial, como sucedió un buen amigo que me invitaba a todas sus fiestas en su rancho de San Simeón, que estaba al lado del de su amante, Marion Davis. No muchas personas eran conscientes del nivel de poder y de fortuna de este hombre. Cuando el pequeño genio vino a verme, le propuse la idea de una película sobre un personaje ficticio inspirado en la vida del famoso magnate. El proyecto cobró forma y se convirtió en una película que sería mítica, Ciudadano Kane. Lights! Give me a light. Thank you. How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. Charles Foster Kane is... Charles Foster Kane is nothing more or less than a communist. I'm going to marry him next week at the White House. Emily, I hear you've been stepping out with Charlie Kane. Para ser honesto con usted, la idea del capullo y el símbolo sujeto a ese recuerdo infantil es un eco de la vez que me robaron mi bicicleta y mi padre se negó a reemplazarla. Solo tenía 10 años y ese trauma aún sigue presente. Todo el mundo sabe lo que pasó después. Cuando se enteró de la existencia de este proyecto, Hearst procuró por todos los medios posibles evitar su estreno. Louis B. Mayer, el jefe de los poderosos estudios Metro-Goldwyn-Mayer, ofreció comprar el negativo de su propio bolsillo y reembolsar todo a la RKO, que rechazó la oferta. La película fue presentada a la prensa, que la elogió, y al público, que fue indiferente. Ciudadano Kane ganó el Oscar al mejor guión, pero eso no cambió las cosas. Fue el comienzo de la espiral descendente para el mayor de los hermanos Mankiewicz y el primer paso en la atmósfera helada de la ciudad de Oropel para el más joven. Joseph tenía su venganza para su hermano mayor, que le había tenido fuera del candelero durante demasiado tiempo. Es cierto que a menudo me sentía inferior ante Herman. Siempre había sido el genio de la familia. Podríamos decir que lo que a otras personas les resultaba complicado, yo lo aprendía fácilmente, mientras que Herman no tenía dificultad en aprender lo que a mí me resultaba complicado. Cuando llamé a las puertas de la Metro para convertirme en director, él me sugirió convertirme en productor, sosteniendo que tenía que ser capaz de andar a gatas antes de poder andar con la cabeza bien alta. Aprendí la lección y produje 19 películas, incluyendo Historias de Filadelfia de George Cukor, y por encima de todas, Furia de Fritz Lang, mi contribución más importante como productor.
Entonces llegó la hora de mi independencia. Ernst Lubitsch produjo mi primera película, El castillo de Dragonwyck. Pero mi primer éxito real, el que me consolidó ante los ojos de mis contemporáneos, fue Eva al desnudo. De hecho, fue Tallulah Bankhead quien inspiró el personaje interpretado por Bette Davis, una actriz de teatro con un temperamento acalorado y una apasionada de su profesión. Eve has insatiable ambition and talent. An improbable person with a contempt for humanity, an inability to love or be loved. Come on, get up. I'll buy you a drink. I'll admit I may have seen better days, but I'm still not to be had for the price of a cocktail. Like a salted peanut. What's so funny? Nothing. Nothing. Everything. Everything's so funny. En 1950 fui elegido presidente del gremio de directores de cine, pero en medio de la caza de brujas de McCarthy, cuando yo estaba ausente, Cecil B. DeMille intentó tener un documento firmado por todos los miembros para que se comprometiesen en su lealtad a su país en contra del comunismo. A mi vuelta convoqué una asamblea extraordinaria y con el apoyo de John Ford me las arreglé para obligar a DeMille a dimitir. Había ganado una batalla, pero había perdido la guerra. Los Don Mankiewicz teníamos que morder el polvo y doblegarnos ante los valores de la bandera con estrellas de lentejuelas. No estoy totalmente de acuerdo con Joe. Ambos teníamos dos extraordinarios destinos que muchos hombres hubiesen soñado tener. Tuvimos la suerte de poder vivir esos destinos. Debo decir que Joe fue mucho más lejos que yo en la descripción de sus contemporáneos. Desde El fantasma y la señora Moore, interpretada por Gene Tierney, hasta Operación Cicerón con James Mason, sin olvidar Julio César, ni por supuesto La huella, él siempre tuvo un regalo para describir a sus contemporáneos con delicadeza. Los toques sutiles en la psicología de sus personajes plasmados en las marañas de sus complejos escenarios los hacían reales y aterradores, reflejando nuestra propia existencia. Todos son prisioneros de un rumbo de acción que ellos no han elegido. Su punto en común es que no se traicionan y se enfrentan a su destino, igual que nosotros. Joseph compensaba su sensación de malestar escribiendo y dirigiendo películas. Sin embargo, yo prefería sumergirme en el alcohol y la soledad. Como le he dicho, ciertos destinos son más duros de soportar que otros. El destino. No sé si uno puede controlarlo, pero ¿hay que intentarlo? ¿No sería mejor dejar que lleve el rumbo que le corresponde? Sebastian only needed you while you were still useful. Useful. I mean young, able to attract. He's babbling again, babbling and lying. He left her home because you stole him. Lost her attractiveness. What does attractiveness have to do with the son and the mother? 6 great stars combine their talents to recreate Suddenly Last Summer. A veces los caminos se cruzan y cuando finalizó el rodaje de repente el último verano, con Elizabeth Taylor y Montgomery Clift, no pude evitar pensar en la vocación que había abandonado de estudiante, la psiquiatría. Había mucho de psiquiatría en esa película. La historia de esa joven atormentada por su tía y salvada por el trabajo de su psiquiatra pone de relieve el poder curativo de trabajar en uno mismo. He just grabbed me by the hand and dragged me into the water, all the way, and I came out looking nude. Why did he do that? Do you know why he did that? Yes, you know why I was doing it. I told you. Siempre había sido tocado por destinos geniales, y cuando se me ofreció la posibilidad de escribir y dirigir Cleopatra, casi lo vi como el reflejo de una venganza hacia los grandes estudios. Estaban confiando en mí para hacer una de las películas con mayor presupuesto en la historia del cine. Habría miles de extras, docenas de decorados, un rodaje en Italia y una nueva colaboración con Elizabeth.
Teníamos que encontrar un Marco Antonio legendario, y Richard Burton hizo su entrada tanto en la película como en la vida de mi actriz. La película costó 10 veces más de lo presupuestado, y me prometí de ahí en adelante trabajar solo en mis proyectos personales. Joseph Mankiewicz tocó todos los géneros. Las películas de espionaje, los dramas psicológicos, las películas fantásticas, los western e incluso el musical. Dirigió a Frank Sinatra e impuso la elección de Marlon Brando en Ellos y Ellas. He found both these talents in four-time Academy Award winner Joseph L. Mankiewicz. The result is sheer greatness. El estilo de Mankiewicz tenía que ver con la narración. Usa una técnica que consiste en mostrar la misma situación vivida por los diferentes protagonistas. Una de las películas que utiliza este método es La Condesa Descalza, rodada en 1954. Or on a millionaire's yacht, they all worshipped the face, the fame, the figure of the world's most beautiful admiral. Mankiewicz utilizaba a sus actores para decir lo que pensaba, aunque con cinismo e ironía en la boca de un Harry Davis interpretado por Humphrey Bogart, más cansado del mundo que nunca. Half in the dirt and half out. Then it hasn't been good for you. In many ways, it's been beyond my dreams. Like a fairy tale of this century. Written and directed by Academy Award winner Joseph L. Mankiewicz, the man who brought... Aunque La Condesa Descalza fue una especie de testamento filosófico, La Huella permanece como mi trabajo favorito. Adapté la obra de Anthony Shaffer para la gran pantalla. Laurence Olivier era la elección más inteligente que la producción podía hacer. A Michael Caine le aterrorizaba la idea de trabajar con él. Propuse que pasasen un fin de semana juntos para que se conociesen mejor y para utilizar esa luna de miel para hablar de sus personajes. Cuando Michael le preguntó cómo deberían dirigirse el uno al otro, Olivier le regañó y le contestó: «Yo te llamaré Michael y tú me llamarás señor Laurence Olivier». Después se echó a reír y dijo: «Solo la primera vez, después nos llamaremos Michael y Larry». Olivier tenía problemas de memoria y a veces tenía que repetir la misma escena 20 veces. Un día me dirigí a Michael para decirle que admiraba su paciencia. Me dijo que disfrutaba en cada toma y que se sentía privilegiado por poder aprender del mejor actor de todos los tiempos. Al finalizar el rodaje, Olivier vino a verme y me dijo: «Al comienzo del rodaje pensé que estaba trabajando con un principiante, pero he terminado la película con un actor de verdad». Think of the perfect crime. The house is empty. Have you ever actually committed a crime before? Then go one step further. It's a real game and a real murder. There's absolutely no point in playing another pretend game. Isn't that right? I understand you want to marry my wife. With your permission, of course. I'm sorry you appear to find this all quite so funny. I did not murder him! It's the truth. Liar. Joseph murió en 1953 sin ver La Condesa Descalza ni La Huella. Una pena. Con esos dos trabajos pienso que alcancé la cima de mi arte. Para mí el cine nunca fue una industria ni mis películas productos. Hablo de arte porque sé de lo que estoy hablando. Palabras, siempre palabras. La rueda había completado el círculo.
Fue en el lecho de muerte de Herman, mientras discutíamos su funeral, cuando me sentí más cerca de él. De pronto me di cuenta de lo que nos habíamos perdido el uno del otro. Por primera vez vi afecto y amor en la manera en que me miraba. Fue como si hubiese tenido que esperar hasta el último momento para ver lo que sus ojos siempre habían mostrado. Dotado con el don del habla, el hombre es un animal extraño que oye pero no siempre escucha lo que se dice. Dos hermanos, dos destinos unidos por la sangre y el amor. Dos vidas compartidas y entrelazadas que dejaron al mundo algunas de las mejores películas jamás escritas. Han dejado su marca en la historia del cine para la eternidad. Los autores nunca mueren del todo. ¿Quién dijo algo sobre el destino?